procurando resumir lo que nos corresponde a dos temas que son rinovirus y adenovirus. Con seguridad que hay mucha información al respecto, pero para el tiempo que tenemos, el nivel de ustedes no nos vamos a complicar, vamos a hablar de lo principal, de lo que sea más relevante, por si acaso, ¿ya? Y si a alguno le interesa el tema, pues puede profundizarlo en la red, hay mucha información. Más que todo el enfoque que le queremos dar, por lo menos personalmente, hablar de un problema de salud vinculado a algunos agentes, en este caso infecciones respiratorias. ¿Ya? El cuadro que nos muestra varias de las infecciones virales comunes, más en esta época, varios de ustedes probablemente ya han pasado o están pasando, cursando algún problema de estos. Y de estos problemas que son frecuentes, pues dos de las causas más frecuentes son los rinovirus y los adenovirus. ¿De acuerdo? Si habláramos de rinovirus, vamos a ver si nos da pantalla completa, ¿no? Bueno, nos quedamos, se lee, ¿no es cierto? Sí, no, creo que sí. Y si no, creo que paso más adelante. Encuentro las consideraciones generales de los rinovirus que podremos recordar, tomar en cuenta, que es una de las causas más frecuentes, como dice la acepción, ¿no?, del resfrío común. Y en esta época estamos en pleno invierno, pues esto es algo cotidiano. Pase y tome asiento, por favor. Entonces, algunas consideraciones respecto a la salud. ¿No es cierto? Luego que habitualmente cuando hablamos del resfrío común, ¿qué esperamos? Que este pase solo, sin tratamiento, puede pasar, puede superarse. Y algunos casos requieren de apoyo, pero sobre todo sintomático. Es decir, a diferencia de lo que muchos piensan, no necesitamos usar antibióticos. De ahí la acepción de que estas no provocan cuadros graves. ¿Cuántos serotipos de rinovirus hay? Si se fijan, más de 100. Es decir, son innumerables los serotipos. Y eso explica, por ejemplo, que cada año volvamos a pasar 1, 2 o más episodios de resfrío en esta etapa y sobre todo los cambios de estación, cuando es la transición entre el verano, el otoño, ya estamos cambiando de estación, o cuando va pasando la etapa del frío, ¿no es cierto? Es más frecuente para septiembre también que aparezca un poco de frío. Tiene relación, les decía luego, cuando los consideramos en general a estos 100 serotipos, con algunos factores comunes, no es una sola especie, con diferencias entre una y otra. Como nosotros, ¿no es cierto? Somos una sola especie, pero somos iguales lejos, ¿no es cierto? Aún si fuéramos gemelos idénticos, hay diferencias entre nosotros. Es para que se den cuenta de cómo hay variabilidad. Y en el caso del rinovirus, al haber más de 100 serotipos, hay una variabilidad también que se traduce en la antigenicidad, en la forma en que nuestro cuerpo reconoce los virus para que no volvamos a enfermar. Cuando nos vacunan, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Permitimos que nos inyecten o que nos administren microorganismos para que nuestro cuerpo, al conocerlos, y cuando se expone ya a una infección de verdad, como los conoce, ya se defiende mejor. Con los rinovirus, la vacuna puede usarse, pero para prevenir complicaciones, no para evitar la infección, no para evitar la enfermedad, como pasa con las vacunas que están en el país, ¿no es cierto? Es que si le colocamos a alguien la vacuna contra la polio, no va a enfermar de polio, así se exponga. Contra el sarampión, lo mismo, buscamos eso. Pero con estos es difícil porque hay mucha variación entre todo este grupo de virus. ¿De acuerdo? En la parte general, la parte bacteriológica, nos va a mostrar eso. Son de la familia Picornaviridae, se van a acordar de eso, que se refiere a los virus pequeños con RNA como su
ácido nucleico. Ya saben a estas alturas, ¿no es cierto?, que los virus tienen RNA y DNA. Entonces, estos son virus RNA de la familia Picornaviridae, no se olviden. Su tamaño es ese de 15 a 30 nanómetros, pequeñitos en comparación a otros. Pasen y rápido, están fuera de horario. Y su compañero no es un portero para tener que abrirles cuando ustedes toquen. Algo que les voy a pedir, imagino a los demás colegas, así como en prácticas, primero, puntualidad, eso hay horario, ¿no es cierto? Si no dijéramos la clase va a ser a partir de las 6, obviamente viene el que quiere, no es obligatorio, pero también no es obligatorio dejar la puerta abierta para que el que se atrase llegue a lo que quiera. Estamos en un horario, la puerta se cierra y no se abre más. Y así nos respetamos todos, ¿de acuerdo? Cuando les toque trabajar, si les ponen un horario de trabajo, no va a ser para que entre a las 8 y a ver cuándo sale. No es correcto, ¿no es cierto? Decir, no, mi horario es de 8 a 14, pues debo irme 14, ya, paciente se puso mal, nos toca en salud. Nos quedamos un poco más, pero voluntariamente. Pero no puedo ingresar voluntariamente porque me atrasé y mi institución me tiene que aguantar porque vivo lejos o que no hay transporte, lo de siempre. Acostúmbrense a eso, por favor, a un horario, a tener ciertas... No tienen envoltura propia, volvemos a hablar del RNA en una sola cadena, eso se refiere al monocatenario, que son lábiles algunos ácidos, es decir, algunos agentes que utilizamos como antisépticos, que tienen una base ácida, van a ser más efectivos contra estos. Luego se inactivan con un pH menor de 3, ¿no es cierto? Por eso su acción o su susceptibilidad a los ácidos. La temperatura a la que crece, 33 a 34 grados, la que hay en las mucosas respiratorias. No es la misma que la del cuerpo, es algo menor, pero habitual, excelente medio para que crezcan los rinovirus. Habíamos dicho, de los más de 100 serotipos que existen, 91 tienen alguna característica en particular. Se habla a esa molécula de adherencia, parecida a la de otro virus, que tiene relación con luego algunas de sus características. Otra gráfica de la estructura de este rinovirus, como se lo ve en general, se dice una forma icosaédrica, como si tuviera un cuerpo geométrico de 20 lados, ¿no es cierto? A eso se refiere el icosaédrico. Familia Picornaviridae, género rinovirus, especies, como rinovirus humano A, 76 serotipos, el B, 25 serotipos, pasamos del 100, y del rinovirus humano tipo C se habla de una sola, pero ya hablamos de más de 100 serotipos, ¿no es cierto? Otras particularidades que se dan con el rinovirus, hemos repetido lo mismo. En el último párrafo lo que menciona es ese receptor, ese ICAM1, que expresa en la superficie del virus algunas particularidades que lo hacen asemejar con ciertas células y se confunden, por ejemplo, en células epiteliales, fibroblastos, y eso facilita la adherencia, ¿de acuerdo? Epidemiológicamente, ¿con qué lo vinculamos entonces a estos rinovirus? Con el resfriado común. ¿Cómo se lo detecta? En cultivos celulares, es decir, no vamos a hacer el cultivo habitual de los microorganismos, agarrar la muestra, colocar en un medio, no. Necesitamos medios especiales, células que criamos en laboratorio, que tienen sus particularidades, no en cualquier laboratorio, a las cuales se va a infectar con el virus, y como estas células, generalmente células epiteliales, le ofrecen un medio adecuado, el virus puede desarrollar, replicar, reproducirse, ¿de acuerdo? Más frecuente va a ser en quienes, en lactantes y niños. Luego en familias numerosas donde el contacto es cercano, donde hay hacinamiento. Y si a eso le sumamos el clima, ¿no es cierto? Entre frío y templado, las condiciones son las óptimas para que desarrolle. El contacto por las gotitas respiratorias, al hablar, al toser, todo el tiempo eliminamos gotitas de fluge. Si alguien está con tos, pues elimina sus virus. Al hablar, si estuviera resfriado y no tengo el cuidado, estoy diseminando los virus, esas gotitas respiratorias. Luego el contacto directo.
entre manos que no las hemos lavado, la autoinoculación cuando nos manipulamos cosas nasales y estamos luego comiendo con las mismas manos sin lavarlas, es la autoinoculación, o si nos frotamos los ojos, luego materiales como los plásticos que sirven como vectores, en fin. Una cosa importante, en el último párrafo dice, los adultos poseen anticuerpos neutralizantes contra estos. Sí, el contacto frecuente con estos virus, ya de adultos hemos pasado muchos episodios de resfrío común, ¿no es cierto? A ver, los jóvenes que están atrás, si tienen algo, la puerta está abierta. Estamos en clase. Si tienen su reunión, cualquier conversación extra, la puerta está abierta, la asistencia es libre. Entonces, les decía a los adultos, por esa exposición prolongada, cada año pasamos por lo menos un episodio, ¿no es cierto? Eso, si bien no nos da una protección total, nos permite producir estos anticuerpos neutralizantes. Es decir, habrán anticuerpos que algo nos permiten defendernos mejor frente a una infección que fuera la primera vez, es lo que pasa con los niños pequeños. No están expuestos, en ellos parecen ser más dramáticas estas infecciones, aunque no sean graves. ¿De acuerdo? Factores que han de influir en la enfermedad, lo que les decía, ¿no? Resistente a la desecación, es decir, pensar, a ver, que usamos nuestros Kleenex famosos, los hemos limpiado y a veces por descuido, lo que sea, los hemos dejado sobre la mesa. Se ha secado y aparentemente no está muy contaminado, no está sucio, lo llamaremos, pero ya hemos dejado secreciones, ¿no es cierto? Y esa desecación de esas secreciones no va a eliminar a los virus por completo porque pueden superar. Luego, algunos detergentes no tendrán el mismo efecto, dependiendo de la calidad de detergentes. En práctica se han visto esto, ¿no es cierto? En desinfección. Habían habido detergentes aniónicos, catiónicos, no iónicos, ¿se acuerdan? Algunos son más efectivos que otros frente a algunos agentes, ¿de acuerdo? Decíamos hace rato, crecen mejor a ciertas temperaturas como 33, 34 grados. Es decir, si están, por decir, en pulmones, no han de crecer igual a que si estuvieran en vías respiratorias, con temperatura algo menor que la del cuerpo. La del cuerpo es de 36 más o menos, ¿no es cierto? Entonces, a temperatura algo menor facilita su replicación, su crecimiento. La transmisión, ya hemos dicho, el contacto directo con manos y fomites, las gotitas de flujo, etcétera, como para que el problema persista. ¿Quiénes corren riesgos? ¿Quiénes son más vulnerables? Las personas de cualquier edad, dicen, ¿quién corre riesgos? Todos, pero más riesgos correrán edades extremas, es decir, niños pequeños y adultos mayores. En cuanto a la distribución geográfica, está en todo el mundo. Eso sí, el clima frío contribuye a que la prevalencia aumente un poco más. No son privativos de climas fríos. Podemos estar resfriados viviendo en Santa Cruz, por ejemplo. ¿Ya? Los métodos de control, los habituales, estos tan trillados que con el coronavirus nos hemos dado cuenta que habían sido útiles, ¿no es cierto? Hasta antes de que aparezca el coronavirus, sabíamos del lavado de manos. Aquí en bacteriología, microbiología, siempre hablamos del lavado de manos. En prácticas les hacemos lavar las manos, como seguramente lo han hecho. Pero ha tenido que llegar el coronavirus para que nos demos cuenta, nos concienticemos de que había sido necesario. Y creo que a partir de eso, sí, ahora nos lavamos más. Error nuestro sería que vayamos otra vez secundarizando esa medida como para pensar, ya pasó el coronavirus, cuando hay otros virus que siguen circulando y que en cualquier momento, esperemos que no sea pronto, puede aparecer un brote así de un virus desconocido que nos pille en calzoncillos como aquella vez y pues aprendamos a la mala con tantas muertes, etc. Y hablo de nosotros, somos personal de salud. Y en el personal de salud, con el coronavirus ha ido mucha gente, no solo de mis colegas, de las que van a ser colegas suyas, sí, por descuidos entre ellos, el olvidar prácticas tan selladas, tan corrientes como el lavado de manos. ¿De acuerdo? La patogenia tiene que ver, les decía, ¿no? Ese virus que tiene esos receptores ICAN1 que va a infectar la célula.
esa infección a nivel local va a provocar reacciones locales en el edema de la mucosa nasal. Por eso, por el resfrío vemos eso, ¿no es cierto? Que sentimos las vías tapadas, como obviamente se hinchan los tejidos, las células se han de edematizar, se congestiona entonces la vía respiratoria y aumenta la producción de secreciones. Solamente recordamos lo que nos pasa cuando nos resfriamos, ¿no es cierto? Localmente hay cambios patológicos, infiltración con neutrófilos, porque al ser un proceso infeccioso produce reacciones de defensa del organismo. ¿Cómo se defiende? Facilitando la migración de leucocitos. De ellos, los principales neutrófilos. Luego, si es una línea, si se acuerdan de la inmunidad que se va superando, aparecen otras formas blancas como linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, todos ellos procurando contribuir a que la infección se elimine. ¿De acuerdo? El proceso inflamatorio ha de estimular las glándulas secretoras de moco, sobre todo, donde en esos lugares, por eso es que los cornetes, se dice, si se acuerdan de anatomía, ¿dónde están los cornetes? ¿No es cierto? En las fosas nasales han de estar ingurgitados porque hay una elevada producción de ¿qué? Moco. Y eso tiene relación luego con las medidas que utilizamos para contrarrestar estos efectos. Hay otros elementos como esta bradicinina, lisibradicina, prostaglandinas, que son mediadores del proceso inflamatorio. Esta histamina, interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, que dice, son los que al ser mediadores, provocar estos cambios, son los que han de provocar también los signos y los síntomas. Los que han de provocar que nos sintamos mal, indispuestos, con dificultades para respirar, molestos por la secreción abundante de moco, ¿no es cierto? Esos son los signos y síntomas. Y el periodo de incubación, 1 o 2 días, sí. Alguien que esté resfriado acá, que no se cuida, no usa el barbijo, hoy nos dejan sus virus, no es que estemos hoy mismo enfermos. En 1 o 2 días sí tendremos manifestaciones. A eso se refiere el periodo de incubación. ¿Verdad? Respecto a la patogenia e inmunidad, dicen incapaces de multiplicarse en tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la temperatura adecuada para que se repliquen, ¿cuánto era? 33 a 33 a 34 grados. En tubo digestivo la temperatura es la de nuestro cuerpo, 36 a 37 grados, ¿no es cierto? 35, me van a decir. Entonces no había sido adecuada para que se replique. Además, en tubo digestivo, ¿qué hay? Ácido. Y hemos dicho, son sensibles a un rechazo. Por lo tanto, podemos ser prosaicos, decir, ya me he tragado el moco, ¿sí, vale? Pero no había tenido problema porque el ácido va a neutralizar los virus contenidos en esa secreción. La temperatura no es la adecuada para que se replique. Por lo tanto, pues, se va a minimizar la infección. ¿De acuerdo? Algo importante a recordar es la infección puede iniciarse por un solo virus. Es decir, pensar que como en otros microorganismos necesitamos, si se acuerdan con la shigella, como 100 microorganismos suficientes, que es poquito. En otros necesitamos miles. En este caso basta uno que para que comience otra vez el proceso. Por eso es que es tan frecuente, ¿no es cierto? Los procesos clínicos que se han de dar van a ser eso, hemos dicho, infecciones en vías aéreas respiratorias, donde vamos a ver signos y síntomas ya característicos, entre ellos también los estornudos como una forma de liberarnos de algunas secreciones. La rinorrea, que es el catarro nasal, la secreción nasal abundante, ¿cierto? Que progresivamente aumenta en el pico de la enfermedad. Esa rinorrea es importante, nos obliga a utilizar algo todo el tiempo, casi, ¿no es cierto? Les reitero, todos hemos pasado por algún resfrío, ¿alguien no? No creo que haya nadie, ¿no es cierto? Entonces solamente, a ver, correlacionamos, porque hoy estamos hablando con lo que nos ha tocado pasar, esperemos no muy seguido, ¿no es cierto? Y después de 1 o 2 días del periodo de incubación, entre los 3 o 4 días alcanza su punto máximo. Y después de eso los síntomas empiezan a bajar. Ahí es cuando, si no hemos tenido los cuidados necesarios, el resfrío común puede pasar sin problema.
Pero si hay problemas concomitantes, por ahí tengo un tratamiento, estoy con alguna infección aparte, alguna infección sistémica, decimos tipo diabetes, procesos autoinmunes, algo que nos debilita por otro lado, sí pueden haber complicaciones ya no por el virus, sino por bacterias. No se olviden que en vías respiratorias no solo están estos virus, hay bacterias todo el tiempo. Entonces, bajo ciertas condiciones, estas bacterias pueden tener la facilidad para proliferar y provocar también enfermedad. Eso ya se expresará con tos, otros síntomas ya diferentes a los del resfriado común. En el peor de los casos se dice un cuadro puede durar entre 7 a 10 días. Y es importante orientar a la gente en esto. No pensar que todo el resfrío requiere de antibióticos, ¿no? Porque todos los niños con manifestaciones del resfrío ya tenemos que hacerles inyectar, no, de inicio no, pero hay que estar en vigilancia permanente de estos casos, ¿de acuerdo? Las manifestaciones clínicas, las que hemos dicho, ¿no? Circunscritas a estos sitios anatómicos, la congestión de las fosas nasales, los estornudos, la tos, todo aquello que hemos descrito. Cuando no hay cuidados, pueden estos diseminarse a dónde, a los senos paranasales, de los niños sobre todo. Por eso es importante la vigilancia estrecha de estos pequeños. ¿Ya? Para el diagnóstico, ¿qué haremos? Les decía, los métodos habituales no han de servir. Es decir, podemos pensar, pero aquí está una placa para cultivo. No, eso es algo que no hacemos, solamente es para graficar el diagnóstico de laboratorio. Lo primero es la clínica, ¿no es cierto? No es que venga un paciente a buscarnos a decir, háganme una prueba para el resfriado común, no. Viene porque tiene manifestaciones, signos, síntomas, y nosotros ya definimos o orientamos, en el caso de ustedes, a dónde tiene que ir o quién tiene que atender. ¿Quién le atienda? Verá, pues eso. Al tratarse de virus, más allá de las manifestaciones clínicas, de esta manera se pueden tomar muestras. ¿Qué se puede hacer? El aislamiento de los virus con esta prueba que se llama PCR, pero no lo hace cualquier laboratorio. Con el coronavirus sí se han aumentado los laboratorios que hacen PCR. Antes eran contaditos, ahora hay muchos más, hasta privados. Pero igual la PCR requiere formación específica, una preparación especial para quien va a ser operador del aparato que se llama termociclador. Esa es la forma, con la PCR, de identificar plenamente al rinovirus. No hay otra forma, lo demás es suposición. Por la frecuencia, a veces no reproducimos eso. ¿Cómo obtenemos la muestra? Por lavado nasal, lo que se estaba haciendo con una pera estéril, ¿no es cierto? Eventualmente se puede ver algunas manifestaciones en las células, pero es incómodo alguien que esté con resfrío, le haremos un raspado con un escobillón, así sean muy suaves las cerdas del escobillón, es incómodo. Entonces, por frecuencia, que uno va conociendo el problema, a veces no es un resfrío común nomás. Si vamos a hacer alguna prueba diagnóstica, no, salvo que se complique, salvo que no esté respondiendo al tratamiento o que se vaya prolongando. Ahí sí pediremos nomás la PCR, ¿no es cierto? Y en el tratamiento, ¿qué hacemos? Lo que les decía, no antibióticos. Todos estos son tratamientos sintomáticos. ¿Ya? El ketorolaco, que podrá servir como analgésico, tal vez como antipirético, como antiinflamatorio nada más. Ese iliadín, que es nafasolina, son gotas para aliviar la congestión nasal, que no se utiliza en niños pequeños por si acaso. A partir de los 3-4 años en 100 se puede utilizar la nafasolina, luego algunos descongestionantes. Y el antibiótico no los guardamos, les decía, en aquellos casos en los que supongamos que pudieran haber complicaciones por otros agentes, por bacterias. La vitamina C, de una eficacia relativa, hay trabajos que no le dan mucho valor, otros que sí. Este pleconazil es un antiviral, pero para casos especiales, porque no se lo encuentra fácil. ¿De acuerdo? Lo mejor es prevenir. ¿Cómo? Cuidando a los niños. Eventualmente hay niños que pueden estar más expuestos por otras enfermedades,
En ellos tal vez utilizar, por ejemplo, este interferón no es lo habitual, por si acaso, más las medidas de prevención se dirigirán a qué? A lo que hemos dicho, lavado de manos, el cuidado de estos niños, el uso adecuado del barbijo. Esto que será es el alcohol en gel cuando el lavado de manos no podamos hacer. En prácticas que les han dicho, el lavado de manos tiene sus 10 momentos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y para los de salud es como si todo el tiempo tuviéramos que lavarnos, ¿o no? Dice, antes y después de ver al paciente, antes y después de manipular y soltar, antes y después de todo. Y vamos a estar todo el día lavándonos, no. ¿Cuál es la ventaja de que podemos utilizar el alcohol en gel? Nos lavaremos las manos las veces que se puede, pero cuando haya dificultad, el alcohol en gel nos va a ayudar. No igual que un lavado de manos, pero por lo menos ha de reemplazar parcialmente y con buen resultado ese lavado de manos que debería ser. ¿Ya? El otro agente se llama adenovirus. Tenemos tiempo, sí, vamos a ir rápido. No son muchos, ¿ya? Son causa común igual de infecciones respiratorias, pero acá este adenovirus puede causar varios cuadros, a diferencia del rinovirus que más lo vinculamos con el resfrío común. Estos pueden causar, por ejemplo, conjuntivitis, cistitis, inclusive diarrea, ¿no? La gastroenteritis. Se parece en sus manifestaciones a las del resfrío común, pero también a los cuadros de neumonía o bronquitis. A diferencia del rinovirus, este puede soportar cierto grado de acidez o algún pH adverso y lo vamos a encontrar en mucosas. Es decir, no había sido tan lábil como el rinovirus. Su estructura igual parecida a la de los rinovirus, mucosa édrica, pero con una particularidad que tiene, si quieren, estas espículas. También se llaman pentones, que facilitan algunas cosas para que pueda soportar mejor ciertas condiciones, como el pH ácido en algunos casos. ¿Ven ahí? Eso se llama pentón. Es como si tuviera sus radios, sus espículas, sus antenas, si quieren, pero se llaman pentones. ¿Ya? Su tamaño un poco mayor que los rinovirus, de 90 a 100 nanómetros, los otros eran de hasta 20 a 30 nanómetros. Los pentones pequeñitos, estos ya no son virus ADN, ya no son DNA. Y se conocen en general dos tipos de adenovirus: adenovirus de humanos y adenovirus de animales. Los adenovirus de humanos tienen algunos serotipos de la A a la F. Serían entre 6 o 7, como quieran ver. ¿De acuerdo? Se dice como particularidades de estos adenovirus que están más difundidos, que son virus que igual no tienen envoltura, pero de los más grandes que existen. Otros trabajos han encontrado, aparte de esas variedades, de las 6 variedades de la A a la F, 51 serotipos, y nos aclaran que los de la A a la F habían sido 6 especies, adenovirus tipo A, B, C, D, E y F, y de entre ellos hay 51 serotipos. ¿De acuerdo? Otras generalidades nos muestran eso, ¿no? Gráficos de cómo se ve adenovirus con sus pentonas. Habían sido descubiertos, imagínense, hace ya más de 70 años, ya pese a que por su tamaño era difícil de verlos. Los virus, más o menos, son estos adenovirus de los primeros que se han ido describiendo desde esa etapa. Pueden hacerse cultivos de adenovirus, cultivos primarios, se dice en células epiteliales también, no cualquier célula. Los virus no se cultivan como las bacterias en hagan sangre, hagan chocolate, de lo que uno se acuerda, sino en medios celulares, por si acaso. Se vinculan también con el resfrío común, otra de las causas. Desde ya la más frecuente es el rinovirus, ¿cierto? Pero también pueden haber otros problemas que causan estos adenovirus. Para su replicación, ¿qué tiene que ocurrir? El proceso es parecido con todos los virus, es decir, la adhesión, la penetración y luego la pérdida de su envoltura. Es decir, cursores, vamos a mostrar si se puede ver. El virus tiene que adherirse a una célula, la cual va a parasitar, ¿no es cierto? Una vez que se ha adherido, se ha fijado, ¿se vale?
tiene que lograr penetrarla. Penetra la célula. Cuando está dentro de la célula, es como si se quitara la ropa, pierde su envoltura para incorporar su genoma de la célula. Y el DNA de la célula le ayuda a replicarse, a reproducir muchas copias. Ese es el proceso de la replicación. ¿De acuerdo? Les decía, la patogenicidad han de causar problemas en vías respiratorias, en ojos, en vejiga urinaria, en intestinos, por lo tanto pueden provocar diferentes cuadros clínicos. Y una particularidad del adenovirus es que pueden permanecer latentes, si quieren guardados mucho tiempo, en ganglios, en tejido linfóide. Por eso es que se considera que nunca se puede curar una infección por adenovirus. La vamos a tener permanente. No sé si se ve el gráfico, ¿no es cierto? Diferentes cuadros esquematizados que pueden estar producidos por los adenovirus. Si se fijan, son múltiples en diferentes lugares. Lo más frecuente que vamos a ver con el adenovirus cuando haya problemas respiratorios parecidos al resfrío común, va a haber fiebre, la inflamación a nivel local, también a nivel ocular y en las amígdalas. Un resfrío común no nos afecta habitualmente las amígdalas, el adenovirus sí. Y si afecta amígdalas, puede producir tos. Lo más frecuente en las infecciones por adenovirus es la infección de vías respiratorias, pero no es gritante. Reiteramos, ¿no? Puede parecerse una infección tipo resfrío común, pero también las faringitis, las amigdalitis, las otitis por virus. ¿De acuerdo? Cuadros así como la fiebre faringoconjuntival, luego las diarreas cuando afectan al aparato digestivo, y en cuadros extremos el adenovirus puede causar infecciones a nivel más profundo, a nivel pulmonar como neumonías, el sistema nervioso como las meningitis, las encefalitis. En quienes no es frecuente, menos mal, sobre todo niños que estén desnutridos, que estén con problemas de salud, en los cuales se esperan complicaciones de este tipo. ¿De acuerdo? Otra vez las enfermedades como manifestaciones clínicas, los procesos respiratorios, como hemos visto, ¿no? Parecidos al resfrío común, con algunas cosas más. La tos tipo persona se dice cuando estamos arrastrando, hay dificultad para sacar secreciones. Luego, manifestaciones oculares en un solo lado. Como vemos acá, ¿no? Una conjuntivitis, pero de un solo lado. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la clínica. Primero, las manifestaciones que aparezcan. Luego, el antecedente epidemiológico, cuando averiguamos si alguien en la familia ha cursado un proceso similar. Y luego ya el diagnóstico de laboratorio que se puede hacer, a diferencia del sinovirus, de varias maneras. Se pueden hacer pruebas serológicas, es decir, tomar muestra de sangre y esa muestra de sangre mandarla al laboratorio para pedir esta inmunofluorescencia, fijación de complemento. Luego hay pruebas específicas como neutralización viral, evaluación de lisa, en fin, varias pruebas. Estas todas se hacen en el suelo, en la parte blanca, si quieren, de la sangre. ¿Ya? El cultivo celular que les decía, ¿no? Que tiene su secuencia, pero que tiene que hacerse en laboratorios de referencia, no en cualquier laboratorio. Para nuestro país se debe hacer en el Cenetrop, tal vez en el INLASA, los dos únicos lugares, no hay otro. El Cenetrop es un centro que está en Santa Cruz, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, se llama, ¿no? Que hace la vigilancia de algunos agentes que no los vemos en cualquier laboratorio. Luego, como parte del diagnóstico, les decía, puede alguna vez verse reacciones histológicas como cuerpos de inclusión, donde en células intestinales. A veces hay diarreas de las cuales no se establece bien la causa. Se toman muestras, se toman biopsias y en estas células se encuentran huellas de la infección por adenovirus. Lo que les decía, aislamiento en cultivo de tejidos, en cultivos celulares y también la observación por microscopía electrónica. Lo mismo, limitado, ¿por qué? Por la disponibilidad. En nuestro país no hay microscopio electrónico. Creo que en el Cenetrop
pero de los antiguitos. Ahora hay unos que nos brindan aumentos de hasta 100.000 veces su tamaño. Ahí sí podemos ver al virus tal cual es, tal cual se lo describe. ¿De acuerdo? El diagnóstico, ¿cómo se hará entonces? Aparte de esas pruebas serológicas, como es frecuente este problema, también con pruebas caseras. Si se fijan acá, son pruebas en cassette, como las pruebas de embarazo. Son pruebas de inmunodifusión, se llama, que las podemos hacer en un consultorio del hospital, sin necesidad de recurrir al cultivo celular. ¿Ya? Otro tipo de pruebas, si se fijan, es una tira nada más con un reactivo que debemos colocar podemos utilizar o aplicar en otros lugares. La pregunta de Renato que ya se las había respondido, ¿no? Si existe cura, se considera que no, porque tiene la capacidad este adenovirus de permanecer latente en ganglios linfáticos durante mucho tiempo, no se sabe cuándo, y algún momento. Un niño que había superado la infección, tiene algún problema de salud, bajan sus defensas, puede manifestarse de nuevo este adenovirus. ¿Ya? Entonces es importante recordar los cuadros, los antecedentes. Para el tratamiento no hay un específico, ¿de acuerdo? Al igual que con los rinovirus, con los virus tenemos ese problema, el tratamiento es más limitado, no tenemos una batería de antibióticos. En algunos casos sí se puede utilizar, pero generalmente son suficientes las medidas sintomáticas, el tratamiento de sostén. Si es niño pequeño, que no se deshidrate, que continúe recibiendo líquidos, electrolitos, mejor su alimentación. Y cuando se trate de casos específicos y especiales, ahí, igual que en el caso anterior, digamos alguna antiviral como este cidofovir, por ejemplo, pero en casos extremos, ¿de acuerdo? Con dosis. Luego, en algunos casos, con el adenovirus puede haber alguna vacuna. Una particularidad de los adenovirus es de que se los puede utilizar como terapia de sustitución genética, y si se puede leer el cuadro, ¿no es cierto? Es un procedimiento que está en prueba, que ya ha dado algunos buenos resultados de servirnos de los adenovirus, como tienen esa ubicuidad, resisten ácidos lácticos, es decir, no son tan lábiles, tan débiles como los rinovirus, más bien para utilizarlos a ellos para contrarrestar algunos problemas de salud, como pueden ver en el texto. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente los virus han sido dañinos. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a las medidas de prevención. ¿Cómo prevenir? Volvemos a hablar de esas medidas sencillas, pero que han de ser útiles para prevenir estos problemas. Recordar que la neumonía es un cuadro más serio en la vía respiratoria, que no siempre está asociada con la infección por bacterias, sino por algunos virus, y entre ellos los que hemos visto, el rinovirus y adenovirus, tal cual los podemos ver, ¿de acuerdo? Junto con ellos existen los otros, el coronavirus, del que ya hemos conocido o escuchado los años pasados. Mucha gente se ha ido por neumonías por coronavirus, que no sabíamos cómo tratar, no sabíamos cómo diagnosticar, no sabíamos de qué se trataba. Entonces, la complicación por el SARS-CoV, el coronavirus, fue esa, las neumonías que al no poder manejarlas, no poder tratarlas, no poder ofrecerles terapia intensiva, etc., pues lastimosamente acababan con estos pacientes. ¿Ya? Esa es la clase de hoy. Les agradezco por su atención y nos veremos en una siguiente.